La madre nunca dejaba que su hija fuera sola al baño. Pero cuando el médico finalmente descubrió la verdad, todo se desmoronó. Hola a todos. Respiren un momento mientras observan cómo se desarrolla esta historia, que comienza en los rincones tranquilos de una escuela común y corriente, donde algo inimaginable estaba sucediendo ante nuestras narices. El timbre de la clase acababa de sonar cuando la señora Anna abrió su libro de calificaciones, sus ojos se dirigieron instintivamente a la última fila de la sección de 8º grado. Los estudiantes se dirigieron a sus asientos, entre risas, mientras las mochilas caían al suelo con un ruido sordo. Pero Clara permaneció inmóvil en la puerta, con los pies clavados en el umbral. ¿Clara? ¿No entras? Preguntó la señora Anna con voz tranquila, pero con un deje de preocupación. La joven maestra, conocida por su amabilidad y paciencia, especialmente con los alumnos con dificultades, ladeó ligeramente la cabeza. Pero Clara no se movió. Sus pequeñas manos aferraban las correas de su mochila con tanta fuerza que palidecieron sus nudillos. Tenía la mirada fija en el suelo de baldosas grises y los labios apretados en una fina línea exangüe. Algunos estudiantes comenzaron a susurrar. «Aquí vamos de nuevo», murmuró Sara, poniendo los ojos en blanco desde su asiento junto a la ventana. David, siempre el payaso de la clase, frunció el ceño. ¿No acaba de decir que iba al baño? ¿Por qué está ahí parada así? Anna suspiró suavemente, acercándose y bajando la voz. «Clara, si necesitas ir al baño, no hay problema. Ya te di permiso». Pero todo el cuerpo de Clara temblaba. Movía los labios, pero no le salían las palabras. Sus profundos ojos marrones rebosaban de un miedo silencioso. La sala se llenó de risitas y miradas de reojo. Ya lo habían visto antes. Cada semana, como un reloj. Entonces, desde la ventana del pasillo, apareció una sombra familiar. Una mujer esbelta, con el pelo negro recogido hacia atrás y un rostro demacrado por la tensión. Era Margaret, la madre de Clara. «Cariño, aquí estoy», llamó Margaret suavemente, con una voz tan dulce que estremeció a todos. «Ven conmigo». La clase quedó en silencio y luego estalló en risas ahogadas. La señora Anna intentó controlarse. «Señora Margaret, ¿está pasando esto otra vez?» «Solo necesita ir al baño». La mirada penetrante de Margaret recorrió la habitación. «Estoy aquí para acompañar a mi hija». «¿Me necesita?» Su voz era tranquila, pero había algo frío, algo quebradizo. Sara resopló. «A su edad, todavía necesita que mami haga sus necesidades». La risa recorrió la habitación. David hizo como si meciera a un bebé invisible. «Clara no puede orinar si mamá no le toma la mano». Clara hundió la cabeza. Sus orejas ardían de rojo. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Todo su cuerpo se estremeció, su delgada figura estaba visiblemente al borde del colapso. Anna dio un paso adelante con voz firme. «Ya basta». «Cálmere». «Esto no es para reírse». Pero se volvió hacia Margaret con mayor urgencia. «Señora Margaret, esto es una escuela. Esto podría estar afectando a Clara más de lo que cree». «Sé exactamente lo que mi hija necesita», interrumpió Margaret con frialdad. «No dejaré que nadie la toque». «Nadie». Su mirada gélida recorrió la sala como si cada estudiante y profesor fuera una amenaza. Clara siguió a su madre rígidamente, con pánico en los ojos. Los rumores aumentaron a medida que se iban. Siempre era lo mismo. Cada semana. En el recreo, la situación se repitió. Clara permaneció encorvada en su escritorio, con la frente empapada de sudor a pesar del fresco aire primaveral. Cuando las otras chicas se invitaron unas a otras al baño, Clara simplemente negó con la cabeza, con los dedos anudados en sus mangas. David finalmente soltó: «¿Te da miedo el baño o algo así? Hay un fantasma ahí». Clara no dijo nada. Apretó su mochila con más fuerza. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Sara se burló. «No le tiene miedo al baño. Le da miedo estar sin mamá. Probablemente cree que su mamá es su orinal personal o algo así». Estalló la risa. Clara huyó al pasillo, mientras sus sollozos resonaban tras ella. Anna observaba con el corazón apesadumbrado.
Sabía que era más que ansiedad infantil. Pero cada vez que la escuela intentaba intervenir, Margaret los callaba, con esa sonrisa fría y tensa, y su voz como seda estirada sobre acero. «Conozco mis derechos», decía Margaret. «Yo decido lo que es mejor para mi hijo. Si alguien interfiere, lo demandaré». El director James Martin había intentado razonar con ella. Pero Margaret se mantuvo inamovible. El caso llegó a un punto muerto. Mientras tanto, los demás estudiantes empezaron a distanciarse. El chisme se extendió como la pólvora. «Vi a su madre llevarla al baño como si fuera un guardaespaldas», susurró David durante el almuerzo. «Hasta los animales pueden orinar solos», dijo Sara con desdén. «Tiene 14 años. ¡Qué vergüenza!». Dondequiera que iba, Clara los oía. El bebé del pañal. La chica que siempre está a punto de llorar. Su rostro se demacró. Las ojeras se hicieron más profundas. Tenía miedo, del recreo, de los baños, de los pasillos. Y, sobre todo, de su madre. Margaret seguía convencida de que estaba protegiendo a su hija. Pero Clara se estaba ahogando en una jaula de mentiras susurradas. Por la noche, acurrucada en su cama, Clara escuchó la voz de su madre en la oscuridad. «Nunca me dejes, cariño. Todos ahí fuera son peligrosos. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño». Pero esas palabras no eran un consuelo. Eran cadenas. El día en que la verdad se hizo añicos comenzó bajo un sol abrasador. Sonó el timbre del recreo. Las risas inundaron el aire. Clara permaneció inmóvil en su escritorio, con las manos temblorosas y la vejiga dolorida. Tenía la mirada fija en el reloj. Su madre no había llegado. Anna se agachó a su lado con suavidad. «Clara, tienes que irte. No tienes que esperar». Clara negó con la cabeza frenéticamente. «No. No puedo». «¿Mamá dijo?» «Mamá dijo que tengo que esperar». Su voz se quebró. Las lágrimas corrieron. Al otro lado del pasillo, Sara rió disimuladamente, dándole un codazo a David. «Parece que va a desaparecer otra vez». «¿Qué pasa? ¿Mamá llega tarde?» La respiración de Clara se aceleró. El dolor le atravesaba el vientre como cuchillos. Se le nubló la vista. Se agarró el estómago, pero demasiado tarde. Una mancha oscura se extendió por su falda y goteó sobre el suelo de baldosas. Jadeos. Luego risas. La voz de David interrumpió. «¿Se orinó de verdad?» Sara se rió a carcajadas, sacando su teléfono. «Dios mío. Mira. Tiene 14 años y se orinó encima. ¡Esto es oro!». Algunos estudiantes se taparon la boca. Otros apartaron la mirada, conmocionados. Nadie dio un paso al frente. Anna entró en acción. «Clara, no pasa nada. Vamos a limpiarte». Pero Clara se desplomó, sollozando, con el rostro enterrado en sus manos mientras la multitud en el patio de recreo la observaba boquiabierta. Sonó el teléfono de Anna. Lo cogió de inmediato. «Margaret, tu hija acaba de…». Antes de que pudiera terminar, apareció Margaret, con el rostro enrojecido, sin aliento, empujando a los niños a un lado mientras corría hacia Clara. El daño ya estaba hecho. Pero por primera vez, las grietas en la historia comenzaron a aparecer. Y la verdad, la que estaba oculta bajo el miedo, el control y el silencio, finalmente estaba lista para salir a la luz. «Cariño, llegó mamá». «Ay, Dios, te obligaron a ir sola, ¿verdad?». «¡Qué monstruos!». Margaret se dejó caer al suelo y abrazó a Clara. Le temblaban las manos mientras secaba las lágrimas de su hija, y su voz se quebró en un grito desgarrador y angustiado, como si Clara acabara de ser atacada delante de ella. Todo el patio de la escuela se paralizó por completo. Todas las miradas se centraron en la madre y la hija. Algunos estudiantes sacaron sus teléfonos y grabaron sin dudarlo. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. «¿Qué le pasa a esa señora? Mira, Clara realmente se orinó en la falda. Hombre, si esto se publica en el chat grupal, me moriré de risa». Margaret abrazó a Clara con el rostro encendido de furia. Su voz resonó,
aguda y desesperada. Te lo advertí. No la obligues a estar sola. ¿Quieres verla sufrir hasta la muerte? Anna dio un paso atrás, aturdida, con la boca medio abierta, incapaz de encontrar ninguna palabra. Esa tarde, un vídeo de Clara orinándose en el patio del colegio se coló en el chat del grupo estudiantil. En cuestión de minutos, los comentarios inundaron el chat. Bebé de pañales, edición de secundaria. Necesita que mami haga pis. 14 y meándose los pantalones, sin palabras. Cuando Clara se enteró, se encerró en su habitación. Aterrorizado. Paralizado. No comió. No habló. No abrió la puerta durante 3 días. Margaret vigilaba afuera, con los ojos hundidos por el cansancio y ojeras marcadas. Ahuyentó a los vecinos curiosos. Le gritó al director por teléfono. Nadie puede preguntar sobre esto. Si alguien toca a mi hija, los demandaré a todos. El director James Martin se frotó las sienes, su frustración aumentaba. Convocó una reunión de emergencia con Anna y la enfermera de la escuela. Esto no puede seguir así, dijo con firmeza. Clara necesita apoyo psicológico. Anna habló con cautela. Estoy de acuerdo. Pero su madre no coopera. Lo rechaza todo. Cualquier mención de terapia, la rechaza. Dijo, Anna dudó, que su hija solo la necesita a ella. Que nadie más, y mucho menos los médicos, puede acercarse. Los rumores en la escuela explotaron. Los padres comenzaron a expresar su enojo. Si esa niña tiene graves problemas psicológicos, ¿por qué la escuela no hace algo? ¿Y si es peligrosa? ¿Quién se hará responsable? Margaret se convirtió en una espina en el costado de todos, pero se mantuvo desafiante y obsesivamente protectora de Clara. Por la noche, en su pequeño apartamento, Clara yacía acurrucada en un rincón de su habitación. Margaret, sentada junto a la cama, susurraba en la oscuridad. No te preocupes. Mamá no dejará que nadie te toque. El mundo exterior está lleno de gente malvada. Pero esas mismas palabras, pensadas para calmarla, solo intensificaron el miedo de Clara. Cada vez que imaginaba estar lejos de su madre, su respiración se aceleraba, su cuerpo temblaba. La idea de entrar sola al baño, enfrentarse de nuevo a sus compañeros. Ella no pudo soportarlo. Fuera de la puerta, Margaret la cerró desde afuera, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. No lo entienden, murmuró para sí misma. Nadie lo entiende. Los días posteriores al incidente del patio de la escuela parecieron surrealistas. El 8º grado estaba envuelto en susurros. Los estudiantes murmuraban. Los profesores se inquietaban. ¿Y Margaret? Ella construyó el muro más alto y más grueso alrededor de su hija. Una mañana, durante la clase, la señora Anna entró con el ceño fruncido. Llamó a Clara a la enfermería para el chequeo médico de rutina, junto con los demás estudiantes. Margaret ya estaba en la puerta de la escuela, con su habitual mirada penetrante y cautelosa fija en cada movimiento. Pero esta vez, incluso la paciencia del administrador se estaba agotando. El director James Martin estaba tenso cerca de la enfermería. Le habló a Anna en voz baja, no podemos permitir esto más. No podemos permitir que un padre interfiera con los controles de salud obligatorios. Anna asintió a regañadientes y se acercó a Margaret. Mantuvo la voz tranquila. Respetuosa. Señora Margaret, hoy es el control de salud general de la escuela. Solo se permite la entrada al personal médico y a los profesores. Los dedos de Margaret aferraron su bolso con más fuerza. Sus ojos brillaban con furia fría. No pienso separarme de ella. Sé lo que intentan hacer. Nadie puede tocar a mi hija. Clara estaba de pie detrás de su madre, agarrando su camisa, con los ojos muy abiertos y en pánico. La enfermera jefa Ellen, de cabello plateado y mirada penetrante, dio un paso al frente. Su tono era severo pero firme. Señora Margaret, estoy realizando los controles de salud. Todo se gestiona con profesionalismo, bajo la supervisión del profesorado. Pero si sigue interfiriendo, tendremos que informar a las autoridades. Margaret frunció el ceño. Los demandaré. A todos ustedes. Conozco mis derechos.
Si alguien toca a Clara, si alguien le pone un dedo encima, juro que no lo dejaré pasar. La discusión se intensificó. Se alzaron las voces. Los estudiantes se asomaron desde el pasillo. Los profesores se reunieron. Anna lo intentó de nuevo. Señora Margaret, por favor, esto es obligatorio. Si no coopera, la escuela tendrá que tomar medidas adicionales. Margaret gritó. Empujó la puerta de la enfermería, arrastrándose con Clara, con la voz entrecortada por el pánico. Nadie toca a mi hija. Nadie. El director James dio un paso al frente. Su voz era tensa, implacable. Ya basta, Margaret. Si esto continúa, no tendremos más remedio que contactar con los servicios de protección infantil. El pasillo quedó en silencio. Sin aliento. Congelado. Todo el cuerpo de Margaret temblaba. Su mirada desorbitada recorrió los rostros que la miraban. Apretó a Clara con más fuerza, murmurando en voz baja, ¿no lo entiendes? ¿Nadie lo entiende? Clara se apretó contra su madre, con el rostro surcado por lágrimas y todo su cuerpo temblando. La enfermera jefa Helen apartó a Anna y al director James. Su voz era tranquila pero firme. Tenemos que informar de esto, susurró. Hay indicios claros, algo va muy mal. James asintió con tristeza. Convoquemos una reunión de emergencia. Necesitamos ayuda externa. La escuela comenzó a recopilar registros. Se contactó a una agencia de salud independiente. Se escucharon rumores de preocupación en la sala de profesores. El entrenador Daniel negó con la cabeza. Esa chica necesita ayuda, sin duda. ¿Pero la madre? Actúa como si estuviéramos intentando matarla. La profesora de música, la señora Marta, añadió en voz baja, oí que algo le pasó a Clara en preescolar. Algo malo. Pero nadie conoce toda la historia. Esa misma tarde, un hombre de mediana edad con un viejo uniforme de seguridad apareció en la puerta de la escuela. Thomas, ex guardia de seguridad del antiguo preescolar de Clara. Se encontró con la señorita Marta, con expresión pesada. ¿Te acuerdas de Clara? Preguntó en voz baja. Está aquí ahora. En esta escuela. Marta frunció el ceño. Sí, ¿por qué? Thomas miró a su alrededor y bajó la voz. En aquel entonces, algo pasó. Durante un chequeo médico de rutina. Creo que se lastimó. Marta se quedó paralizada. ¿Qué dijiste? ¿Estás segura? Thomas asintió, con el rostro ensombrecido por el peso de los viejos recuerdos. Solo era un guardia. No sé qué pasó tras las puertas. Pero vi la ambulancia. Su madre perdió la cabeza ese día. Después de eso, todo quedó en silencio. Nadie se atrevió a hacer preguntas. Marta no perdió tiempo. Se lo contó al director James. La revelación inclinó la balanza. La escuela contactó a la agencia de salud. Se programó una evaluación independiente. La especialista asignada fue Alexandra, una psicóloga infantil con experiencia, conocida por su actitud tranquila pero firme. El día que llegó Alexandra, el ambiente estaba cargado de tensión. Margaret la vio al instante. Su rostro se contorsionó de terror. Se abalanzó hacia adelante, bloqueando el paso. ¿Qué hacen? Nadie se lleva a mi hija. Nadie la toca. Alexandra mantuvo la calma. Necesito hablar con Clara en privado. Es una solicitud obligatoria. Margaret se desplomó en el suelo, gritando, fingiendo desmayarse. Se llevan a mi bebé. Le están haciendo daño. Los estudiantes se reunieron. Los padres susurraban. Los teléfonos grababan. El juicio llenó el aire. Se llamó a seguridad. A Margaret la apartaron de la entrada con cuidado, pero con firmeza. Clara, temblando, fue llevada a una habitación privada. Por dentro, ella temblaba y sus ojos miraban a todas partes. Alexandra se sentó frente a ella, con una voz suave como la seda. Clara, está bien. Solo quiero hablar. Tu mamá está afuera. La voz de Clara era un susurro entrecortado. Ella tiene que estar aquí.
Alexandra sonrió con dulzura. Está cerca. Pero por ahora, ¿puedes decirme qué te ha asustado tanto? Clara se estremeció. Sus manos se apretaron en su regazo. Entonces, de repente, rompió a llorar. Los sollozos le arrancaron la garganta a borbotones. La última vez, el doctor, me hizo daño. Mamá dijo, no puedo decírselo a nadie. Alexandra se quedó paralizada y se le encogió el corazón. Tomó notas rápidamente y su voz temblaba ligeramente. ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Quién te hizo daño? Clara meneó la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro y su pequeño cuerpo se sacudía con sollozos que ya no podía controlar. Alexandra finalizó la sesión con el corazón apesadumbrado y una conclusión preliminar. Clara presenta síntomas de trastorno de estrés postraumático grave. Es necesario investigar urgentemente su historial médico inicial. La información se difundió rápidamente al consejo escolar. Se inició una investigación a gran escala. La máscara del pasado comenzaba a agrietarse. Y los secretos que Margaret había enterrado durante años ya no permanecían ocultos. Esa misma tarde se reunió el consejo escolar. La atmósfera dentro de la habitación era pesada y tensa. El director James Martin estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de madera, mientras sus dedos golpeaban ansiosamente contra su superficie rayada. A su lado estaban sentadas la señorita Anna, la enfermera jefe Ellen y la psicóloga Alexandra. No podemos ignorar la declaración de Clara, comenzó Alexandra con voz aguda pero con los ojos llenos de tristeza. Presenta síntomas claros de un trauma profundo. Recomiendo encarecidamente una revisión urgente de su historial médico inicial. Ellen asintió, su rostro pálido. He tenido sospechas durante mucho tiempo. Pero su madre, Margaret, siempre interfería. Bloqueaba cualquier intento de investigación más profunda. Esta vez, nosotros, tener para seguir adelante. James suspiró, mirando el grueso expediente que tenía delante. Su expresión era sombría. Pero el hospital al que llevaron a Clara se niega a cooperar. Afirman que los registros son demasiado antiguos para recuperarlos. Eso es un encubrimiento, dijo Alexandra apretando los dientes. Ya he visto esta excusa antes. Están ocultando algo. Anna se inclinó hacia adelante, su voz era baja pero urgente. La señora Marta me contó que un exguardia de seguridad, Thomas, estaba trabajando en el preescolar ese día. Quizás sepa algo importante. James asintió bruscamente. Encuéntrenlo. Tomen declaración completa. Necesitamos cada pieza del rompecabezas. Al día siguiente, Thomas fue invitado a la escuela. Se sentó nervioso en una silla, retorciendo su vieja gorra entre sus manos, con el rostro marcado por años de culpa. Recuerdo ese día claramente, dijo en voz baja. Clara tenía solo 4 años. La llevaron a la enfermería después de un chequeo de rutina. Poco después, llegó una ambulancia. Se la llevaron, sangrando. Las manos de Ellen se apretaron. ¿Sangrando? Dios mío. Thomas asintió solemnemente. Así es. Lo vi. La sangre empapó su uniforme. Su madre, Margaret, se desplomó. No dejaba de gritar. No sé qué médico la examinó, pero oí que fue Frederick Ross. Un pediatra. Alexandra se quedó congelada al oír el nombre. Frederick Ross. Ella lo conocía bien. Un nombre respetado en el sector. Pero también rodeado de quejas susurradas, acusaciones de mala conducta sin respuesta. ¿Por qué nunca hubo una investigación?, murmuró James con la voz tensa por la frustración. El hospital lo encubrió, dijo Thomas con amargura. Margaret presentó una denuncia. Pero los documentos desaparecieron. Y ella, se retractó. Después de eso, se convirtió en otra persona. Bajó la voz. Unos meses después, me trasladaron. Nos dijeron que nunca hiciéramos preguntas. Que guardáramos silencio. Alexandra exhaló temblorosamente, sus ojos ardían de determinación. Encontraré a las ex enfermeras de ese día. Nosotros voluntad llegar a la verdad. Después de un esfuerzo incansable,
Ellen logró localizar a la señora Karen, una enfermera jubilada que había trabajado en ese turno. Karen, de unos 60 años, los recibió en su modesta casa en los suburbios de Boston. Llevaba el cabello canoso recogido hacia atrás, su figura era esbelta, pero su mirada era aguda y atenta. Sacó un viejo cuaderno de servicio, cuyas páginas estaban amarillentas y temblaban mientras las hojeaba. Aquí, dijo suavemente. Ese día. Clara M. 4 años. Atención de urgencias por un desgarro de perineo. A Ellen se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Dios mío. Solo 4 años. Karen asintió, su voz cargada de dolor recordado. Lo recuerdo como si fuera ayer. Margaret, su madre, estaba histérica. Quería demandar. Pero entonces intervino alguien de la junta directiva del hospital. Le dijeron que armar un escándalo dañaría la reputación del hospital. Sus ojos se oscurecieron. Después de eso, los registros desaparecieron. Se ajustó la denuncia. Y no pasó nada. Alexandra apretó los puños. Fue Frederick Ross. Tenía ser. Karen dudó y luego asintió levemente. Tenía un fuerte respaldo. Hubo otras quejas. El caso de Clara no fue el único. Ellen se volvió hacia James con voz firme pero temblorosa. Tenemos motivos más que suficientes. Debemos solicitar una investigación exhaustiva. No podemos permitir que esto siga en el olvido. James estuvo de acuerdo. Se presentó la denuncia oficial. Mientras tanto, Margaret, sin darse cuenta de que la verdad se acercaba, se volvía cada vez más errática. Ella fortaleció su control sobre Clara. Cerré la puerta del dormitorio. Se negaron a dejarla salir. No me dejes, cariño, susurró su voz frenética a través de la puerta. Ahí fuera hay mucha gente malvada. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Pero esa sobreprotección desesperada solo empujó a Clara a una asfixia aún mayor. Hasta el agotamiento. Los vecinos empezaron a susurrar. Hace días que no veo a esa niña salir a la calle, le dijo la señora Lucy a una amiga. Las luces están encendidas toda la noche. Oigo llantos. Pobre niña. Se presentó una denuncia. La policía y los servicios de salud mental respondieron con rapidez. Esa mañana, la policía, la doctora Alexandra y un equipo de apoyo psicológico llegaron al apartamento de Margaret. La puerta estaba cerrada. Las cortinas estaban corridas. Alexandra llamó a la puerta. Señora Margaret, por favor, abra la puerta. Estamos aquí con autorización legal para ver cómo está Clara. Desde adentro, la voz de Margaret, estridente y presa del pánico. Nadie puede tocarla. La policía no tuvo elección. La cerradura fue forzada. Cuando la puerta se abrió de par en par, se quedaron congelados. Clara yacía inmóvil en la cama, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Margaret se aferró a su hija, con los ojos desorbitados y las lágrimas cayendo rápidamente. Los vecinos se reunieron. Los murmullos llenaron el aire. Dicen que la niña no ha comido en días. Ella realmente la encerró. Llegaron los medios. Cámaras. Reporteros. Luces destellantes. Margaret, pálida y desaliñada, sollozaba en la puerta. Un periodista avanzó con voz aguda. ¿Qué opinas sobre encarcelar a tu propia hija? ¿Y sobre obligarla a vivir como una prisionera? La voz de Margaret se quebró, apenas audible. Si alguna vez hubieras visto a tu hija en una mesa de operaciones, sangrando así, tampoco dejarías que nadie la tocara. La habitación quedó en silencio. Nadie se rió. Nadie se burló. Solo quedaba el peso del dolor no curado. Se necesitó tiempo, y ternura, para sacar a Clara del apartamento. Apenas estaba consciente. Su piel estaba pálida. Su respiración era superficial. Alexandra la examinó rápidamente. Está en coma leve. Estrés agudo. Agotamiento. Necesitamos llevarla al hospital de inmediato. Margaret se abalanzó. No. No pueden llevársela.
Soy su madre. Soy la única que puede protegerla. El oficial Luke intervino, firme pero gentilmente. Margaret. Tenemos que hacerlo. Por la seguridad de Clara. No. Gritó ella con los ojos desorbitados. Sois todos unos monstruos. La doctora Alexandra sostuvo la mirada destrozada de Margaret. Su voz era suave pero firme. Entiendo tu dolor. Pero esto la está lastimando. Tienes que dejar que la ayudemos. Clara fue colocada en una camilla y escoltada hasta la ambulancia bajo seguridad. Margaret se desplomó en la acera, agarrándose la cabeza y sollozando incontrolablemente. Los susurros continuaron. Esa pobre chica. La madre perdió la cabeza por el dolor. Es trágico, realmente. La noticia de la intervención se difundió rápidamente. Los titulares en línea gritaban. Madre acusada de encarcelar a su hija en medio de un impactante encubrimiento de abusos. Pero debajo de cada titular. Debajo de la ira, la culpa, el juicio. Pongamos una simple verdad. Por fin se había visto a un niño. Y por primera vez. La ayuda había llegado. La niña de 14 años, encerrada en casa durante años por su propia madre, yacía inconsciente en una cama de hospital mientras la horrible verdad del caso de Clara M.S. de una década antes en Mississippi comenzaba a emerger. En el hospital, Clara fue monitoreada cuidadosamente por un equipo de médicos y profesionales de la salud mental. Aunque aún no había recuperado completamente la consciencia, sus signos vitales se mantuvieron temporalmente estables. La doctora Alexandra y la enfermera Ellen permanecieron a su lado, con la voz entrecortada por la preocupación. Necesitará terapia psicológica intensiva, murmuró la doctora Alexandra, con la mirada preocupada. Un trauma prolongado como este, si no se trata, tendrá consecuencias devastadoras. Ellen asintió con expresión pensativa. He presentado un informe completo a las autoridades investigadoras. Están revisando todos los historiales médicos antiguos de Clara. Esta vez, nadie podrá ocultarlo. En un proceso paralelo, el antiguo hospital donde Clara ingresó por primera vez a los 4 años finalmente se vio sometido a una intensa presión tanto de los medios de comunicación como de las agencias gubernamentales. Obligada a cooperar, la institución ya no pudo escudarse en el silencio. La enfermera jubilada Karen desenterró su polvorienta libreta de guardia, le temblaban los dedos al hojear las páginas amarillentas. Aquí está, susurró. Ese día, Clara M. ingresó con diagnóstico de laceración paranal, probablemente causada por un instrumento de exploración ginecológica. El médico que la atendió fue el Dr. Frederick Ross. Las manos de la doctora Alexandra se apretaron con fuerza alrededor del expediente, con los ojos encendidos de furia. Frederick Ross. Ese nombre debe comparecer ante la justicia. Cuando los periodistas se acercaron al Dr. Ross, este mantuvo una calma inquietante, incluso esbozando una sonrisa de suficiencia. Seguí el procedimiento médico estándar. Los accidentes ocurren. Intenta difamar a un médico veterano. Pero sus débiles excusas no tuvieron peso una vez que empezaron a salir a la luz los viejos registros del hospital y los testimonios de los testigos. En la escuela de Clara, el director James Martin ofreció una conferencia de prensa de emergencia. Su voz sonó firme mientras los flashes de las cámaras. Apoyamos plenamente a las autoridades en el descubrimiento de la verdad. La salud y los derechos de nuestros estudiantes son nuestra máxima prioridad. La opinión pública empezó a cambiar. Los padres que antes ridiculizaban a Clara por ignorancia ahora susurraban con compasión. En los grupos de chat de padres, surgieron nuevas voces. Nunca imaginé que ella pasaría por semejante trauma. Ahora entiendo por qué su madre estaba tan aterrorizada. Pobre niña. Ella fue claramente víctima de una cadena de fracasos. Mientras tanto, Margaret, la madre de Clara, fue citada para ser interrogada. Estaba sentada sola en la estéril sala de interrogatorios, con los puños apretados y la mirada enrojecida y distante. Su voz temblaba al hablar. Solo quería proteger a mi hija. ¿No lo entiendes? Ese día, tenía sangre entre las piernas. No podía dejar que nadie la volviera a tocar. La voz del oficial Luke era suave pero firme. Entendemos su miedo, pero la forma en que lo manejó solo empeoró las cosas. Ahora es el momento de revelar la verdad.
Margaret bajó la cabeza. Lágrimas silenciosas resbalaron por sus mejillas. La investigación se amplió rápidamente. Otras víctimas, quienes en su momento habían presentado denuncias contra el Dr. Frederick Ross, comenzaron a presentarse, envalentonadas por el silencio que se derrumbaba. De vuelta en el hospital, el estado físico de Clara mejoró poco a poco. Pero su estado mental seguía siendo frágil como el cristal. Una tarde, abrió los ojos de golpe. Parpadeó ante la habitación blanca y desolada y se encontró con la mirada amable de la doctora Alexandra, que la esperaba. «¿Quién eres?», preguntó Clara suavemente, con voz seca y ronca. Alexandra sonrió con ternura, extendiendo la mano. «Soy yo quien te ayuda a salir de la oscuridad. Ahora estás a salvo, Clara». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, un tenue rayo de esperanza brilló en su interior, pequeño, pero vivo. En el pasillo, Margaret estaba sentada desplomada en un frío banco de metal, con el rostro demacrado y angustiado. A pesar de las críticas públicas y la incesante investigación, solo pudo repetir las mismas palabras entrecortadas. Solo quería proteger a mi hija. Pero la verdad ya no podía ocultarse. La sociedad empezó a ver la trágica realidad tras lo que una vez pareció una locura. Cuando se supo que Clara había sufrido un trauma severo a los 4 años, el país se tambaleó. Los titulares gritaban en los periódicos y las pantallas de televisión. Una niña de 4 años sufre un desgarro paranal por un presunto accidente médico. La verdad enterrada durante una década. El veterano Dr. Frederick Ross acusado de abuso de poder. Una oleada de quejas se desató contra el hospital donde ocurrió el incidente original. El prolongado silencio finalmente se derrumbó. Los periodistas acamparon frente a las puertas del hospital, con cámaras y micrófonos preparados. Entre ellos, una mujer de cabello canoso con una cofia de tela descolorida, la señorita Karen, la enfermera jubilada que se había atrevido a testificar. Corrieron hacia ella con voces urgentes. «Señorita Karen, ¿puede confirmar que el caso de Clara M.S. es real? ¿Fueron destruidos los registros médicos? ¿Por qué se le permitió al Dr. Frederick Ross seguir ejerciendo a pesar de múltiples quejas?» La expresión de la señorita Karen se endureció. Su voz salió ronca pero firme. «Les he dicho la verdad a las autoridades. Lo que le pasó a Clara no fue solo un accidente. Alguien lo enterró todo a propósito». Su testimonio encendió un fuego que quemó la fachada cuidadosamente construida del hospital. Desesperado, el hospital se apresuró a celebrar una conferencia de prensa. Pero el público ya no creía en sus palabras vacías. Mientras tanto, la policía y los equipos de investigación reforzaron su red. Desenterraron archivos antiguos e interrogaron a todos los posibles testigos. Surgió un patrón sombrío. Durante casi 2 décadas, Frederick Ross había enfrentado acusaciones de negligencia e incluso sospechas de abuso, acusaciones que siempre se habían desvanecido bajo el peso de su influencia. La doctora Alexandra, examinando la creciente pila de pruebas, con expresión de piedra, murmuró: «Tiene que pagar. No solo por Clara, sino por todos los niños a los que lastimó». Dentro del hospital, la recuperación de Clara continuó poco a poco. Sus heridas físicas sanaban, pero emocionalmente seguía siendo muy frágil. Margaret recibía visitas breves y supervisadas. En el momento en que entró en la habitación esterilizada y vio a su hija, frágil y con los ojos hundidos, Margaret se derrumbó. «Mi bebé», sollozó, cayendo de rodillas. «Lo siento mucho. Solo quería protegerte». Clara se dio la vuelta. Ya no lloraba como antes, pero cada respiración temblaba con el residuo del miedo. Fuera de la habitación, la doctora Alexandra habló en voz baja con la enfermera Ellen. «Necesitamos separar a Clara del control tóxico de su madre lo antes posible. Margaret también necesita ayuda psicológica. Pero Clara debe recibir tratamiento independiente para que sane». La mirada de Ellen se suavizó con tristeza. Nunca había visto a una madre tan profundamente atormentada. Pero su reacción se convirtió en un arma de doble filo. A medida que el caso cobraba relevancia nacional, más víctimas salieron a la luz. Entre ellas se encontraba Nena, una joven que había sido paciente de Frederick Ross durante 5 años. En una conferencia de prensa, sus ojos eran de acero pero estaban sombreados por viejas heridas.
Me examinó las partes íntimas cuando tenía 5 años, dijo Nena con voz temblorosa. Me desmayé del dolor. Mi familia intentó quejarse, pero nos amenazaron y los registros desaparecieron. Viví con ese trauma durante años. Pero ahora, ya no me callaré. El testimonio de Nena desató una ola de indignación pública. Las redes sociales estallaron. A los pocos días, la policía emitió una orden de arresto contra el Dr. Frederick Ross. Cuando finalmente lo arrestaron, lucía su habitual máscara de fría arrogancia. Pero el ligero temblor en la comisura de sus labios delataba el miedo que se escondía tras él. Los periodistas lo acosaron. ¿Sientes algún remordimiento? ¿Qué les dices a los niños a quienes hiciste daño? La familia de Clara está en crisis por tu culpa, ¿acaso te importa? Frederick Ross permaneció en silencio mientras lo conducían al coche de policía que lo esperaba. De regreso al hospital, cuando la noticia llegó a Clara, ella se sentó en la cama, agarrando su fina manta. Lo han arrestado, susurró. La doctora Alexandra asintió suavemente, tomándole la mano. Sí. Ya nadie puede hacerte daño. Ahora estás a salvo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. Un destello de algo frágil pero real comenzó a brillar. Mientras tanto, Margaret se enfrentó a la tormenta del juicio público. Algunos la condenaron por ser inestable, otros, sin embargo, lloraron por la insoportable agonía que la había llevado a la locura. Los medios de comunicación la acosaron para que la cubrieran, pero Margaret permaneció escondida en su pequeña habitación alquilada, atormentada por un pensamiento desesperado. Si alguna vez hubieras visto a tu propio hijo sangrando, tampoco dejarías que nadie lo tocara. Esas palabras resonaron en toda la sociedad, obligando a la nación a enfrentar el lado oscuro de sus instituciones y el costo humano de las verdades enterradas. Pero la verdad, por mucho tiempo que se hubiera ocultado, finalmente había salido a la luz. El camino hacia la sanación, aunque tardío, había comenzado. La noticia del arresto del Dr. Frederick Ross dominó los titulares. En periódicos, pantallas de televisión y plataformas en línea, la historia de Clara se convirtió en un símbolo, un desgarrador recordatorio del precio del silencio y la resiliencia de quienes se niegan a permanecer en silencio. Una semana después, la enfermera Ellen levantó el periódico matutino con los ojos pesados. Se lo entregó en silencio a la doctora Alexandra. Hoy es el juicio. ¿Crees que Margaret aparecerá? Alexandra meneó la cabeza y sus ojos se tornaron sombríos. No está en condiciones de afrontar esto. Y Clara, no quiero que vuelva a ver a ese hombre nunca más. Afuera, Margaret había desaparecido de los medios durante días. Evitaba las miradas del mundo, confinada en su destartalado apartamento. Pero cada noche, miraba fijamente una foto de la joven Clara, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. El día del juicio, una multitud se congregó en el juzgado de Boston. Del lado del demandante se encontraban numerosas familias de las víctimas, incluyendo a Nena, la valiente joven que había testificado. En la defensa, Frederick Ross permanecía sentado en un silencio gélido, con el rostro impasible y la mirada vacía sin revelar nada. El representante legal de Clara, un hombre de mediana edad llamado Samuel, subió al podio. Mi clienta, Clara M., sufrió un grave trauma físico y psicológico debido a la grave falta de conducta del Dr. Frederick Ross cuando tenía tan solo 4 años. Su familia presentó una denuncia, pero esta quedó sepultada bajo encubrimientos institucionales. El abogado de Ross replicó. Mi cliente insiste en que siguió el protocolo médico estándar. Los accidentes son lamentables, pero inevitables. Estas acusaciones carecen de pruebas concluyentes. Pero entonces, los documentos proporcionados por la enfermera Karen, junto con los testimonios de otros testigos, empezaron a revelar la verdad. Los padres habían sido amenazados. Los historiales médicos habían sido alterados. El sistema de salud había protegido a los suyos. Una a una, las mentiras fueron desenredadas. Salieron a la luz. Frederick Ross inclinó la cabeza. Permaneció en silencio. Afuera del juzgado, la multitud estaba furiosa. De vuelta en el hospital, Clara yacía en su cama, jugueteando con la manta y con la mirada perdida en el techo. La doctora Alexandra entró con suavidad y preguntó. ¿Quieres saber sobre el juicio? Clara meneó lentamente la cabeza,
sus ojos estaban rojos e hinchados. Solo quiero a mi mamá. Pero, ella también me da miedo. Alexandra se sentó a su lado y le tomó la mano suavemente. Está bien tener miedo. Pero también mereces sentirte seguro. Vivir, como cualquier otro niño. En el pasillo, la enfermera Helen observaba en silencio, con el rostro ensombrecido por la preocupación. Alexandra, este caso es abrumador. Me temo que Clara vivirá en la oscuridad para siempre si no recibe la ayuda adecuada. Alexandra asintió, con voz baja pero firme. No me rendiré. Clara tiene que vivir una vida diferente, una vida mejor. En ese momento, Margaret apareció silenciosamente fuera del hospital. Llevaba un sombrero calado hasta la cara. Su cuerpo estaba frágil, con los ojos hundidos. En su mano temblorosa, sostenía una foto de Clara a los 4 años, con lágrimas en los ojos. Un guardia de seguridad le bloqueó el paso. Lo siento, esta área está restringida. Margaret se atragantó. Soy la madre de Clara. Solo quiero verla un momento. El guardia dudó y finalmente se hizo a un lado. Margaret estaba de pie junto a la ventana del pasillo, contemplando la habitación del hospital. Ver a Clara, delgada, pálida, con los ojos enrojecidos, le desgarraba el corazón. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. En el juzgado, el juicio se acercaba a su fin. El fiscal presentó los alegatos finales. Frederick Ross abusó de su cargo como médico, actuó con negligencia grave y causó graves consecuencias. Solicitamos la pena máxima permitida por la ley. La sala del tribunal estalló. Aunque el veredicto aún no se había anunciado, la justicia finalmente comenzaba a tomar forma. La noticia llegó rápidamente al hospital. La doctora Alexandra sostuvo su teléfono y respiró aliviada. Finalmente va a pagar. Clara preguntó suavemente, su voz apenas un susurro. Él no le hará daño a nadie más, ¿verdad? Alexandra apretó suavemente la mano de la niña. No. Lo prometo. Fuera de la habitación, Margaret permaneció inmóvil, con la mirada fija en su hija. No entró. Simplemente se quedó allí, con los ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. En el corazón de Margaret, recuerdos de pesadillas se repetían una y otra vez, la hospitalización de Clara a los 4 años, la sangre, los gritos, la desesperación al enterrar su dolencia. Todo ello la había transformado en una madre consumida por el miedo y la obsesión. Pero ahora, al ver a su hija allí tendida, frágil, asustada, incluso de su propia madre, Margaret comprendió, era hora de soltarla. Era hora de dejar que Clara fuera libre. Colocó la foto de la joven Clara en un banco afuera y susurró. Lo siento. Ya no puedo seguir encadenándote. Tienes que vivir. Tienes que superar este miedo. Margaret se dio la vuelta y se alejó, su pequeña figura desapareciendo entre la multitud. Las sombras del pasado aún persistían. Pero una tenue luz comenzaba a brillar al final del camino de Clara. 3 meses después de que el juicio del Dr. Frederick Ross terminara con una sentencia de 18 años de prisión, la pesada tristeza que se cernía sobre la familia de Clara comenzó a disiparse lentamente. Aunque persistieron las secuelas emocionales, la verdad finalmente se reveló. El perpetrador había pagado el precio. Clara vivía ahora en un prestigioso centro de apoyo psicológico infantil a las afueras de Boston. El centro era luminoso y moderno, con habitaciones soleadas, cuadros coloridos en las paredes y espacios verdes y tranquilos que infundían tranquilidad a cualquiera que entrara. La doctora Alexandra supervisó personalmente el tratamiento de Clara. No la apresuró. No la presionó. Con paciencia, la guió, paso a paso, para que saliera del miedo que la había envuelto durante tanto tiempo. En una soleada mañana de primavera, Clara estaba sentada con un grupo de niñas de su edad en la sala de arteterapia. A su alrededor había cuadernos de dibujo, lápices de colores, figuras de arcilla y otras herramientas para ayudarlas a expresarse sin palabras. Clara sostenía un pincel, con ojos vacilantes. A su lado estaba Ivy, de pelo rizado y amable, su nueva amiga de terapia. Ivy ladeó la cabeza y sonrió con dulzura. Todavía no he empezado a dibujar, dijo en voz baja. Dibujé una casa, y ese es el cielo. Puedes dibujar lo que quieras.
Clara murmuró. Yo, no sé qué dibujar. La doctora Alexandra se acercó desde el otro lado de la habitación, con su voz cálida y alentadora. No necesitas saberlo. Solo dibuja lo que sientes, Clara. Clara dudó, luego, lentamente, levantó el pincel hacia el papel. Sus trazos eran temblorosos al principio, inseguros. Pero poco a poco, apareció una imagen. Una niña pequeña, sola. Y, a lo lejos, la silueta de una mujer de pelo largo, su madre. Ivy miró la imagen y susurró suavemente. ¿Es tu mamá? Se ve, muy triste. Clara asintió levemente y sus ojos se llenaron de lágrimas. Alexandra no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado y le tomó la mano, transmitiéndole calidez y una fuerza silenciosa a través de su tacto. Era la primera vez en meses que Clara se atrevía a plasmar su mundo interior en papel. En las sesiones siguientes, Clara se unió a la terapia de mímica, un método que ayudaba a los niños a expresar emociones mediante el movimiento. Al principio, se retraía, pegada a las paredes. Pero con el amable apoyo de Alexandra y sus amigas, poco a poco fue avanzando, y se unió a las pequeñas representaciones. Durante un ensayo, Ivy interpretó a una chica valiente que emergía de la oscuridad. Clara interpretó a la sombra del miedo. Mientras Clara se arrinconaba, Ivy extendió la mano y dijo: «Ya no tienes que esconderte en la oscuridad. Allá afuera hay sol, hay viento, y allí estoy yo». Clara hizo una pausa. Sus ojos brillaron. Luego, temblando, entró en la luz. La sala estalló en suaves aplausos. La doctora Alexandra sonrió, con el corazón henchido de discreto orgullo. Poco a poco, los miedos invisibles que habían perseguido a Clara durante años fueron desapareciendo. 3 semanas después, la doctora Alexandra tomó una decisión. Ella llamó a Margaret al centro para tener una conversación seria. «Margaret, es hora de darle a Clara algo de independencia. Está progresando muy bien. Pero si siempre estás presente, nunca escapará del todo de tu sombra». Margaret pareció sobresaltada. Sus ojos brillaban con lágrimas. «Pero, me temo». Alexandra suavizó su voz. «Nadie aquí quiere hacerle daño a Clara. Pero también necesitas aprender a soltar, en el momento oportuno. Hoy, deja que Clara entre sola a su sesión de terapia. Es el primer paso». Margaret miró a través de la ventana de cristal y vio a Clara parada en el pasillo, con el rostro inseguro y las pequeñas manos apretadas. Margaret suspiró. Su corazón se retorció dolorosamente. «Está bien. Lo intentaré». Cuando Alexandra se acercó a Clara, se arrodilló ligeramente y sonrió. «¿Quieres entrar sola a la habitación hoy? Tu mamá te esperará afuera. No entrará contigo». Clara se quedó paralizada. Su mirada brilló de miedo. Pero entonces, levantó la cabeza. Yo quiero intentarlo». Margaret dio un paso atrás en silencio, con los ojos rojos y los labios fuertemente apretados mientras luchaba por contener las lágrimas. Clara entró en la habitación, era la primera vez que no tenía a su madre a su lado. Fue un momento tranquilo y frágil. Pero fue un punto de inflexión. El primer paso verdadero, hacia la curación. Durante esa sesión, Clara participó con entusiasmo, su risa resonaba por toda la sala mientras jugaba con sus amigos. Ya no se acurrucaba de miedo. Ya no entraba en pánico cuando se cerraba la puerta. Al final de la clase, al salir al pasillo y ver a su madre esperándola, Clara se acercó, con el rostro radiante de nueva confianza. Por primera vez, dijo en voz baja pero con firmeza: «No necesitas entrar. Quiero quedarme solo». Margaret se quedó paralizada, con los ojos abiertos, llenos de sorpresa, incredulidad y profunda emoción. Por un instante, no pudo hablar. Ella asintió temblorosamente, sin decir nada. Pero en el fondo, algo se aflojó, algo que la había aferrado como hierro durante más de una década. «Está progresando mucho más de lo esperado», susurró Margaret más tarde, con la voz entrecortada al mirar a Alexandra, la terapeuta. «Gracias, de verdad». Alexandra sonrió con dulzura, con los ojos llenos de esperanza. «No soy la única», dijo con suavidad. Clara decidió superar su miedo. Fue suya. En casa,
Margaret comenzó a asistir a un programa de apoyo psicológico diseñado para padres que habían sufrido traumas. Sesión tras sesión, aprendió poco a poco a dejar atrás el pasado, a darle a su hija el espacio y la libertad para crecer como cualquier otro niño, sin el peso de las viejas sombras. En los días siguientes, el viaje de Clara hacia la independencia floreció. Ella fue a clase sola. Ella manejó sus rutinas personales sin ayuda. Incluso se unió a las excursiones escolares con amigos, algo que antes parecía imposible. Una mañana soleada, Ivy sonrió mientras observaba a Clara subir con confianza al autobús escolar con los demás. «¿Ves?», gritó Ivy juguetonamente. «Te dije que hay sol y felicidad ahí fuera». Clara le devolvió la sonrisa, con los ojos brillantes. «Sí, quiero ver más». Esa noche, en casa, Margaret observó a su hija en la mesa, riendo, comiendo con alegría y charlando por teléfono con sus amigos. Por primera vez en años, sintió el corazón ligero. Como si un gran peso, la carga silenciosa e invisible que había llevado durante tanto tiempo, finalmente se hubiera levantado. Su mirada se posó en un viejo marco de fotos, guardado en la estantería. Una fotografía de Clara, de 4 años, congelada en el tiempo, sonriendo tímidamente a la cámara. Las manos de Margaret temblaron levemente al recogerlo. Lo contempló un buen rato, y luego sonrió con dulzura. Guardó la foto en un cajón y lo cerró con suavidad, como si cerrara un capítulo. Un capítulo que ya no las definía. La historia de Clara es un profundo recordatorio. Ese dolor, si no se cura adecuadamente, se convierte en una cadena invisible que puede aprisionar silenciosamente una vida. Ese amor, sin comprensión y sin el coraje de dejarse ir, puede convertirse en la jaula más aterradora. A veces, para proteger a quienes amamos, el acto más valiente no es aferrarse, sino liberar. Solo afrontando la verdad y aprendiendo a confiar de nuevo podremos salir de la oscuridad y recuperar la luz y la libertad que todo ser humano merece. Si esta historia te llegó al corazón, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias conmovedoras casi a diario. Agradecemos profundamente su presencia. Nos vemos muy pronto.